Dato que tengo, vos invertís en cripto y en 3 meses te haces millonario. Si vos te crees esto, es porque no viste este programa nunca antes. Por supuesto que no. Se puede hacer dinero con las criptomonedas, se puede ganar, pero son inversiones de riesgo. Y no tienen prácticamente ningún tipo de regulación. Y después del informe vamos a ver qué tan confiables son. ¿Qué opinas del Bitcoin? Y es algo nuevo a lo que nos tenemos que adaptar. ¿Sabe? No está claro. Hay mucha gente que va a quedar afuera de eso, pero otra gente que no. Entonces, de la gente que viene atrasada. Y bueno, el Bitcoin me parece que es una manera de evitar la emisión de billetes. ¿Crees que estas nuevas formas de invertir van a suplantar las formas de invertir que hay hoy en día? Totalmente. Y ojalá que se deje de existir el billete. ¿Por qué? Y porque desaparecerían los bancos, que toda su vida lucraron y se acabó la... Al no haber billetes, se maneja todo el celular, no tiene que haber nada físico, no tiene que haber ningún gerente, no tiene que haber ningún empleado. Se maneja todo desde un celular, del teléfono, de tu casa, así que a acomodarse. Sí, lo conozco, no 100%, sé cómo funciona, pero ahí nomás. ¿Invertirías en algún momento en Bitcoin? No, nunca. Lo veo inseguro porque no es una moneda que tenga en un país, ¿no es cierto?, apoyo de un país, de una nación. ¿Te parece que es una opción fiable, confiable? ¿Qué opinas? No me parece para nada confiable por ahora. Una transacción diferente al dólar que mucho no sé si usaría, para mí mucho no confiable, no conozco en sí. Si conociera y estudiaría tal vez lo usaría. No sé si es algo muy refutable para usar porque no lo tengo en mano, no es tan tangible. Tal vez sea muy fácil de controlar el celular, pero no me parece muy confiable a veces. ¿Crees que estas nuevas formas de inversión van a suplantar las formas de inversión que tenemos hoy en día? Y mira, yo fui viendo que en China ya no se usa dinero físico. Para ellos ya eso es un pasado. Por lo que escuché de mis amigos está bueno. Sirve, solo que hay que estar informado todo el tiempo. Si investigara más la usaría, si no sí me parece riesgoso. ¿Crees que estas nuevas formas de invertir van a suplantar a las formas de invertir que tenemos hoy en día más tangibles? Todavía no, creo que todavía falta, pero en un futuro puede ser. Casi 100 lucas verdes vale una de estas. Cachichén, dirían los chinos. Si ves que te ofrecen una de estas en algún en alguna plataforma para comprar, ¿vale 100 verdes esta? 100.000 verdes. Sí, en realidad esta vale exactamente $5. Es un regalo que me hizo un amigo. Es una representación física de lo que es un Bitcoin. Recordemos que Bitcoin es una moneda digital. Así se planteó en el paper de Nakamoto en el año 2008, en octubre del 2008, con lo cual da cuenta de una moneda digital de transacción solamente entre privados, sin terceros. Así que por favor no paguen por esto $95.000, en todo caso consulten a un asesor financiero. O paguen 5, que es lo que vale. O paguen 5. Y sabiendo eso, que el Bitcoin físico no existe, ¿sí? Eso es simplemente un adorno. Sí. Ahora, el Bitcoin no tiene regulación, o contame cuál es la que tiene, y no tiene Banco Central. No tiene Banco Central. Es muy buena la... en realidad fue... Bueno, el Bitcoin y todas las cripto, ¿no? Cripto. Sí, acá particularmente esta columna va a hablar de Bitcoin porque, bueno, esta columna se considera maximalista, no reconoce otras criptomonedas como Bitcoin. Y la particularidad, exacto, no tiene Banco Central. Fue pensada Bitcoin, cuando uno vamos a la historia de Bitcoin, que es muy reciente, tiene un poco más de 10 años de historia, exactamente el primer Bitcoin, el primer Bitcoin se creó el 3 de enero del año 2009. Como un repudio a la crisis financiera del 2008. De hecho, se lee la leyenda en la blockchain. La blockchain es aquel libro inmutable, transparente a todos, que nos va diciendo cada transacción que se ha realizado desde su creación hasta hoy. La primera escritura da cuenta de la tapa del Times del 3 de enero del 2009,
donde da cuenta de que la canciller alemana estaba tratando de hacer el segundo salvataje a a los bancos comerciales Privados entonces. de Alemania. Exactamente. La idea de Bitcoin nos plantea algo más allá de una moneda digital o un activo de inversión. Nos pone de manifiesto esta crisis para lo que estamos dentro del ecosistema Bitcoin que vemos de las monedas fiat. ¿Qué son las monedas fiat? Las monedas que vemos habitualmente, el dólar, el peso, ¿sí? Viene fiat de fiduciario, de una cuestión de fe. Y más cuestión de fe que nunca, siendo que... O sea, los billetes, los papelitos. No, casi que no tienen respaldo, ¿verdad? Entonces, la primer cuestión que nos plantea el Bitcoin es eso. Fijémonos lo siguiente, ¿qué pasa en Argentina? Sí. En Argentina tenemos que el Banco Central se creó allá por 1935, ¿no? Ajá. Tuvimos la crisis de 1930. En ese momento, ¿cómo era antes del Banco Central? Los bancos emitían diferentes monedas regulados por entonces la Caja de Conversión de 1899. En 1935 se da cuenta de que faltó una política que organice a todos esos bancos. Se crea, pero ojo, se crea como un organismo público-privado y que se va a estatizar recién en 1946. De 1946, como hemos visto en columnas anteriores, la inflación promedio anual desde entonces hasta aquí, más o menos 145.9. Esto es una de las primeras reflexiones que nos trae el Bitcoin. Ahora, ¿esto es el problema de los bancos centrales? ¿Es patrimonio nuestro exclusivo? Es muy buena la pregunta y gracias por Bueno, hacerla. porque si no siempre parece que los argentinos hacemos todo mal, ¿viste? Exactamente, es muy buena la apreciación. Es un problema global. Estados Unidos, las primeras potencias, que deberían ser aquellos que nos enseñen el camino, cometen exactamente el mismo error. De hecho, cuando vemos la inflación en Estados Unidos, los últimos 10 años, 34%. Vemos que justamente el dólar está teniendo un problema, el dólar, las otras monedas, está teniendo un problema muy grande. Pero ¿cuál es el tricky, el engaño de todo esto? Que cómo yo valido el valor del dólar con otras monedas de las mismas características, con índices que representan monedas como el euro, el yen y demás, que hacen exactamente lo mismo. Pongamos un ejemplo, el de excelencia, un histórico, la libra esterlina, la moneda con mayor historia que tenemos hoy en el presente. Casi 400 años. Y la que para todos es la más estable. Una de las más estables, sin lugar a duda, del mundo. 400 años de historia. Desde que se creó la libra esterlina a hoy, perdió el 99.9% de su valor. Con lo cual, el Bitcoin... Pero para, ¿en 400 años? Sí. Dame ese desastre, por favor. Sí. En 400 años perdió todo ese valor, esa capacidad de poder adquisitivo que tendría una libra esterlina hace 400 años comparada a la de hoy. Sí. Con lo cual, ahí tenemos uno de los grandes temas. Cómo los gobiernos utilizaron las monedas para fines, no cuidar el valor de nuestro esfuerzo diario, de nuestro esfuerzo por producir valor, lo han usado políticamente y de alguna manera, no Argentina, no es patrimonio nuestro, como bien dice el conductor, patrimonio de la humanidad. Bien. ¿Vos pensás que el Bitcoin o las cripto pueden llegar a reemplazar en un futuro próximo? No pensemos dentro de, qué sé yo, 50 años, digo, de acá a 10 años, 15. Sí. Bueno, este año ocurrió un fenómeno muy particular. Venimos en estos 10 años con un derrotero, ¿no es cierto?, de situaciones que se fueron dando, de avances y retrocesos. Pero por primera vez, tómenmelo así, ¿sí?, para no complejizarlo, pero por primera vez a partir de este año, del 10 de enero de este año, se empezó a tradear, se empezó a comercializar Bitcoin a través de un formato, de un fondo, en el mercado de valores norteamericano. Es decir que fondos de pensión profesionales de las finanzas empezaron a invertir. Hoy BlackRock, uno de los mayores administradores de fondos más grandes del planeta, tiene el 1% de Bitcoin. Quiere decir que el avance, de alguna manera la regulación, fue dando paso a esto que empezó como una idea de unos programadores allá por 2009 y que hoy termina siendo, sí, un instrumento escaso. Sabemos que más de 21 millones de Bitcoin no se van a crear. Esto se estima que más o menos va a ser en el 2140 donde se haga el último Bitcoin. Hoy se lleva aproximadamente casi 20 millones, 19.750.000, pero es un fenómeno que es escaso con alta demanda. Si esa demanda podría llegar a alcanzar, creo que también depende de otros fenómenos políticos, porque hoy el dólar sigue siendo el instrumento de comercio internacional por excelencia. Sí. Pero, bueno, dependerá de cómo se adopta y de si algún día dejamos de pensar en dólar para pensar en Bitcoin.
Oscar, en este sentido, hablando de fenómenos políticos, ¿qué opinás acerca de esta promesa de campaña del actual presidente, que bueno, hasta el momento no estaría llevando a cabo, ¿no? De directamente destruir el Banco Central? Esto que hablas de la historia, de fenómenos, de qué pasa con las monedas como el Bitcoin. Económicamente, ¿lo ves viable, lo ves positivo o todo lo contrario para nuestro país? Muchas gracias. Tremenda pregunta y gracias, Sol. El tema del Banco Central y la propuesta que ha hecho Milei, sí, efectivamente, por ahora pasó en buscar darle valor al peso y no, en todo caso, eliminarlo. Para mí tiene dos contrapuntos. El primero, de hacerlo es irreversible. Tenemos un caso concreto, Ecuador adoptó la moneda, cuando quisieron volver para atrás, la gente una vez que tenía los dólares en la mano no lo soltó. Pero tenemos un contrapunto por otro lado. Es decir, de alguna manera esto sería positivo en cuanto a que yo no tendría un gobernante imprimiendo moneda. Por otro lado, tenemos un problema. Le quitamos una herramienta al ministro de Economía, que es la política monetaria, para, por ejemplo, abordar algún tipo de shock externo que venga en algún momento. Cuando vos adoptás la moneda de una economía muchísimo más fuerte que la tuya, tenés riesgo de, no en momentos de bonanza, pero sí en momentos de crisis, quedar muy resentido ante shocks externos. Por eso me parece que es algo para verlo con mucho detalle y mucho cuidado, y que con esta característica, la de la irreversibilidad. Sí, y además, digo, si el ejemplo va a ser Ecuador, no le fue muy bien. Por ahí de entrada sí, pero cuando empezás a verlo más a largo plazo, no está bueno. El ejemplo es Ecuador, y podemos decir que el ejemplo podría ser Grecia o podría ser España, que tienen una moneda, que tampoco ellos la producen, que es el euro, pero que está, sobre todo, ese motor lo tiene Alemania. Sí. Cuando pasó la crisis del 2008, vimos que fueron economías que difícilmente pudieron afrontarla rápidamente. Sí. Digo, por un lado tiene Alemania... Bueno, pero ahí dentro de todo vos tenés todo si se quiere, una organización política común, porque en definitiva la Unión Europea tiene, digamos, objetivos comunes. Si bien es cierto, vos perdés el control total, pero no sos ajeno totalmente a lo que suceda con la moneda. Si adoptás una moneda externa, digo, eventualmente en el Mercosur podríamos llegar a aspirar a hacer algo similar a lo de la Unión Europea. No sé cómo nos saldría el experimento, pero potencialmente es posible porque... Podrías hacer y copiar un sistema similar, no se llegó por entendimiento. Se ha trabajado en proyectos que no prosperaron. Prosperaron, no se llegó. Yo lo que creo es que para el país más fuerte, para el país que produce, en este caso el motor, que es Alemania, tiene mucho más sentido. En caso de los otros, no. Por supuesto, como bien decís, hay una cierta coordinación de instrumentos fiscales, porque no, por ejemplo, en cuanto al déficit, muchas veces el Banco Central Europeo no permite que los presupuestos permitan un déficit fiscal mayor al 4% anual. Sí. Esa comunidad se puede ver en ese tipo de políticas, pero para mí no deja de ser desafiante ser el país más débil de los dos y adoptar una moneda de un país mucho más fuerte con otra macroeconomía y otro comercio internacional. Sí. Ahora, vos me decías que el Bitcoin tiene un límite de emisión y de alguna manera eso es lo que, presumo, hace también que se aprecie tanto respecto de otras cripto. ¿Con las demás pasa algo similar o son, porque si no, se explica que sean mucho más volátiles también? No quiero que me maten aquellos que siguen otras monedas. En mi visión particular, la característica de Bitcoin, primero, como bien vos decís, es esta fortaleza de escasez. Y además fue la primera de todas. Fue la primera de todas. La escasez no significa valor en sí mismo. La escasez tiene valor cuando hay demanda. ¿Sí? Yo tengo recuerdos de mis hijos fascinantes, muy valiosos para mí, nadie pagaría nada por eso. Pero sí están pagando por esto. Entonces la cuestión es la siguiente. Tenemos un bien escaso, altamente demandado. Pero la otra característica que está teniendo Bitcoin y no tiene otras monedas es la diversificación en sus tenencias a nivel global. No hay tenedores de Bitcoin de más del 5% de Bitcoin. Entonces, esto da cuenta de que nadie tiene el suficiente poder para poder establecer el precio de Bitcoin o
doblegar al resto de los tenedores. Esta es una característica que para mí tiene Bitcoin que no la están teniendo las otras, ¿no? O sea, que sería lo más democrático de la... Que hasta ahora conocemos, sí. de la economía moderna. Sí. Contrapunto, obviamente uno tiene una mirada muy optimista, pero el contrapunto, claro, Bitcoin trae como contrapunto la capacidad que nosotros debemos hacernos cargo de nuestra propia tesorería. Con lo cual, muy importante que cuando uno tiene, digamos, Bitcoin, sepa manejar muy bien la custodia de esto. ¿A qué estoy hablando? Que si tiene en una billetera X cantidad de Bitcoin, digo, se puede tener partecitas de Bitcoin, no hace falta tener $100.000, se puede tener $1.000 de Bitcoin. Sí. Que esto sea bien recordado, aprender muy bien cómo se utiliza esa custodia, cómo se procede, porque fácilmente lo pierdo, pero no lo pierdo circunstancialmente, si lo pierdo para siempre. Sí, ahora, justamente con el tema de la billetera, ¿no? Porque vos podés tener los Bitcoin, pero las billeteras son un poco como el interrogante, porque vos tenés los Bitcoin en una billetera. Y si te cierran la aplicación y desaparece el mapa... Muy bueno. ¿Sos boleta? Mientras nosotros tengamos las 12 palabras que implican esa clave, puedo levantar mi tenencia de Bitcoin desde cualquier billetera, de cualquier celular, cualquier parte del mundo. De hecho, digamos, vemos casos de ciertos ciudadanos que están en países muy oprimidos que pueden mover su dinero perfectamente gracias a la característica que tiene Bitcoin de esta movilidad. Con lo cual yo puedo perder mi teléfono, pero si tengo esas 12 palabras mágicas, puedo levantarlo de otro teléfono, desde otra billetera, de otro lugar del mundo, sin mayores problemas. Pero jamás olvidar esas palabras. Por eso me quiero quedar con esas dos reflexiones. La primera es, el Bitcoin de alguna manera nos viene a plantear una relación diferente de nosotros con el dinero. Y la segunda, ¿por qué no? Poner de alguna manera en crisis de cómo los gobiernos se han manejado hasta aquí desde la creación de la moneda fiat. La última y cerramos. El USDT, ¿qué es? Gran pregunta. Es una criptomoneda, pero es una suerte de dólar digital. Se creó ya por el año 2014. El USDT está creado por una empresa llamada Tether Limited, que obviamente tiene su headquarter, su sede central en Hong Kong, pero obviamente tiene participaciones de empresas en BVI y demás, en las Islas Vírgenes Británicas. Tether fue una suerte de burla al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema empezó a poner peros cuando la gente quería cambiar un Bitcoin por una moneda fiat, o bien valorar Bitcoin en relación a una moneda fiat. Pensemos que esto empezó valiendo $1 y ahora vale 100.000, con lo cual también habla de Bitcoin, pero también está hablando de la otra unidad de medida. ¿Será que esto se valorizó tanto o que lo otro bajó de precio? Tether de alguna manera lo que hizo fue algo inteligente, una suerte de algo que los argentinos conocemos perfectamente, la convertibilidad. Por cada dólar digital que emitió, guardó uno atrás en su tesoro, para dar transparencia y paso en los años. Tether del 14 ya cumplió más de 10 años. Sí. Pactó con una de las consultoras más grandes del mundo, BDO, en el caso concreto BDO Italia, que le hace toda la auditoría de su tesoro. Y de alguna manera va demostrando con estos informes que Tether tiene de respaldo lo que dice tener. Hoy hay otras monedas digitales como Tether, que son 1 a 1 con dólar. ¿Sí? Sí. Tenemos el caso de la de Coinbase, que tiene su propia moneda, pero hoy Tether es la moneda digital que da valor por 1 excelencia. a 1 con mayor capitalización del mundo. Oscar, muchísimas gracias. No, por favor, un placer.